segundo caso de factorización, factor común por agrupación. Este caso va a combinar los dos, el primer caso que era el factor común, que hemos avanzado monomio y factor común polinomio. Bueno, para realizar o para trabajar la factorización de este segundo caso, pues se debe seguir 3 pasos de manera ordenada. Si sigues estos pasos vas a encontrar el resultado de forma sencilla también. El primer paso es agrupar los términos que contengan algo en común. El segundo paso es, pues, aplicar el factor común monomio a esos términos que has agrupado. Y por último, aplicamos el factor común polinomio. Eh, Algunos detalles que vamos a tomar en cuenta para aplicar este caso de factorización son ecuaciones, son expresiones que van a tener una cantidad de términos par, ¿ya? A partir mínimamente de 4 términos. Me refiero a estos, miren, 1, 2, 3, 4. Entonces, no puede ser una cantidad de términos impar, siempre va a ser par. Perdón, 6, 4, 6, 8, etcétera, porque se van a ir dando cuenta al resolver el ejercicio. Empecemos. Observa, entonces vamos a aplicar, este es un ejercicio. Acá tenemos, este es nuestro primer ejercicio, nuestro primer ejemplo. Este ejercicio se puede resolver de dos maneras, no de dos maneras, sino agrupando de dos maneras distintas los términos. Observa, vamos a realizar las dos maneras. Aquí tenemos 4 términos. Voy a agrupar estos dos primeros términos. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? Tienen a la letra X en común. En cambio, estos, el tercer y cuarto término, tienen en común a la letra Y. Entonces aquí voy a, después de haber agrupado los términos que voy a factorizar, entonces empezamos con el factor común monomio. Aquí tienen en común la X. En cambio, aquí tienen en común la Y. Importante, cuando voy a agrupar y factorizar el factor común monomio, importante, delante del segundo que tú vas a hallar el factor común monomio, debe ir acompañado de la letra, perdón, del signo más. Si colocas el signo menos, significa que el signo menos también se está factorizando. Si no vas a factorizar el signo, entonces siempre debes colocar positivo o más, ¿ya? Muy bien. Todo lo que no es común va a pasar al signo de agrupación. Aquí tenemos dos términos van a entrar. Entonces tengo AX viene, deja la X y pasa A. Más, segundo término, BX, deja la X y pasa B. Para la siguiente agrupación, AY, deja Y, A, más BY, deja B, perdón, deja Y, entra positivo B. ¿Qué sucedía si yo iba a factorizar el signo menos? Vamos a tomar en cuenta aquí un ejemplito. ¿Qué tal si la expresión era negativo Y y negativo BY? AX más BX. Entonces, ¿qué iba a hacer? Esto se iba a factorizar la Y, porque era lo común que tenían, pero además el signo negativo. Entonces, aquí iba a tener A, negativo entre negativo, positivo. Negativo entre negativo, positivo. BY, deja la Y entra B. ¿Por qué necesitaba encontrar esto? Porque observa el primer paréntesis, tenemos que encontrar además el factor común polinomio. Muy bien. Eso era un ejemplo para entender cuando colocaba el signo negativo en este caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí es más o positivo porque no hemos factorizado el signo, solo hemos factorizado la letra Y. Muy bien, continuamos. El primer paso, agrupar términos que tengan algo en común. El segundo paso, aplicar el factor común monomio. Ya hemos aplicado. Ahora, fácil, ¿no? El tercer paso es aplicar el factor común polinomio. ¿Cuál es el factor común polinomio? El que está entre paréntesis. Ya me da un indicio. Entonces aquí el factor común polinomio es A más B. Y todo lo que no es común va a entrar, utilizamos otro paréntesis o en este caso estamos utilizando los corchetes.
Muy bien. Entonces, viene, aquí ya se han convertido de 4 términos al aplicar el factor común monomio, por si acaso. De 4 términos, 1, 2, 3, 4, se ha convertido en 1, 2 términos, ¿no es cierto? Y la factorización, pues, es convertir en un solo término en los que se represente como una multiplicación. Continuamos entonces. Ahora nos toca aplicar el factor común polinomio. Es fácil de identificar porque siempre está entre signos de agrupación. En primer lugar, tenemos que verificar que sean exactamente iguales. Tengo A más B. Pregunto, si yo tengo A menos B y B menos A, ¿serán comunes? ¿Serán exactamente iguales? Pues no. ¿Por qué? Porque este signo B tiene negativo, en cambio aquí lo tiene positivo. Este signo A es positivo en el primer factor y en el segundo factor es negativo. No son iguales. Tendría que factorizar el signo en uno de ellos para que sea exactamente igual. Muy bien. Ya con la explicación podemos continuar. No, a veces no podemos dominar todos estos tips o este procedimiento. Entonces, lo único que nos facilita es que vayamos realizando ejercicios y la práctica nos va a perfeccionar en el conocimiento también de estos mismos conceptos. Muy bien. Al haber verificado que tienen exactamente el mismo polinomio en común, a más b, entonces aplicamos la factorización. Viene el primer término, que sería todo esto. Recordemos, este es el primer término, ¿no es cierto? X por a más b. Deja a más b, deja el factor común polinomio e ingresa la expresión o la letra X que no es común. X. Hacemos lo mismo en el segundo término, deja a más b e ingresa y. Recordaremos, y este es nuestro resultado. Para tomar en cuenta, esto es factor común, todo esto. En cambio, esto es factor que no es común. Muy bien. Miren, he encontrado el resultado, pero también puedo encontrar el mismo resultado aplicando otros términos agrupados, quiere decir, agrupando de otra manera. Veamos cuál es el caso. En esta situación habíamos agrupado el primer y segundo término. Ahora vamos a agrupar, observen, el primer y tercer término. Pero además nos queda también el segundo y cuarto término. Para comprender mejor, voy a ordenarlos. Tengo AX más AY. He identificado cuáles tienen algo en común y ahora los estoy reordenando, aplicando la propiedad conmutativa. Entonces, más BX positivo BY. Observen, estos dos tienen en común la letra A. En cambio, estos dos tienen en común la letra B. Y ya sabes, para el segundo grupo o tercer grupo, dependiendo cuántas veces agrupes algo o en cuántas formas agrupes, vamos a acompañar por el signo positivo si es que no se factoriza el signo. Si hay necesidad de factorizar el signo, enseguida vamos a hacer un ejemplo, debes colocar el signo menos o negativo. Entonces, de estos dos tienen en común la letra A. Aquí voy a tener, viene el primer término, deja A, entra X, más a Y, deja A, entra Y. Lo mismo para la segunda agrupación. X más Y. Ahora, observen cuál es el término en común. Este es el término en común. Vamos a aplicar para poder entender. Son dos términos que tienen un factor común polinomio. Quiere decir que la expresión que es común es un polinomio. Quiere decir, por otro lado, que puede ser más de un término. 2, 3 términos, ¿no es cierto? Dependiendo. Muy bien. Entonces, ahora aplicamos el factor común polinomio, que sería X más Y.
y lo que no es común vamos a colocar dentro de los corchetes. Viene el primer término, me deja x más y entra a, más b, y hemos llegado al mismo resultado. También tomemos en cuenta lo siguiente. Por la propiedad conmutativa nos indica que si yo tengo a más b, es lo mismo que decir b más a, o la propiedad conmutativa de la multiplicación también. Si yo digo a por b, esto es lo mismo que decir b por a. ¿A qué me refiero con esta propiedad? Aquí yo tengo como primer término a x más y. En cambio, en la primera forma, en la primera resolución, tengo como segundo término. El orden de los factores no altera el producto y hemos llegado al mismo resultado. Veamos este otro ejemplo. Por si acaso estos ejemplos son de tu texto. Los estamos analizando y demostrando los procesos cuando podemos agrupar de distintas formas los términos, ¿verdad? Este segundo ejemplo nos dice x quinta más x cuarta menos ax menos a. Aquí vamos a ver lo del signo factorizado. Veamos, ¿qué es lo que primero se ha hecho en este ejercicio? Se han agrupado los dos primeros términos, ¿observas? Y aquí los siguientes. En este caso, ¿qué voy a decir? Tengo como común x cuarta, ¿no es cierto? Entonces factorizamos. Primer paso, agrupar. Segundo paso, aquí agrupamos el primer paso. El segundo paso, hallar el factor común. Y por último, el tercer paso es factor común polinomio. ¿No ven? Aquí es factor común monomio. Muy bien. Entonces, ha agrupado los dos primeros términos, ha factorizado. En cambio, en esta segunda agrupación que ha hecho, ha también factorizado el signo negativo. ¿Por qué? Porque si no factorizaba el signo negativo, acá iba a entrar negativo x, negativo 1. En cambio, el factor común polinomio tenía que ser positivos. Para que se conviertan en positivos, los ha factorizado con el signo más. Eso es lo que quería que comprendamos. A ver, voy a volver a hacer este ejercicio para que podamos comprender mejor. Entonces tenemos x quinta más x cuarta menos ax menos a. Ustedes lo tienen en el texto detalladamente explicado. Voy a volver a explicarles. Vamos a agrupar estos dos términos. Podemos agrupar de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo tu necesidad y también el caso del ejercicio o del polinomio. Muy bien, en este caso tenemos en común x cuarta, ¿no es cierto? Cuando hay exponentes mayores a 1, entonces utilizamos el exponente menor. Y en esta situación, en esta segunda agrupación, el común es a. Pero además, observa, lo que aquí va a entrar en el primero, en la primera agrupación, dentro del paréntesis van a ser positivos. En cambio, aquí los dos términos son negativos. Entonces, para que se conviertan en positivo, vamos a factorizar también el signo. Muy bien. X quinta deja 4x y entra 1. En realidad se restan los exponentes. 5 menos 4, 1. X cuarta deja las 4x y ¿qué es lo que ingresa? El coeficiente 1. O por otro lado también decimos x cuarta dividido entre x cuarta va a ser x elevado al exponente 0 y todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Cualquiera de los dos conceptos se aplica. Segunda agrupación, vamos a factorizar también el signo. Quiere decir que dentro del paréntesis van a entrar con signo cambiado. Si era este término negativo, va a entrar positivo. AX entre A, X, más negativo entre negativo, positivo. A entre A es igual a 1. Ahora el factor común polinomio es X más 1. El primer propósito entonces es encontrar dentro de los paréntesis términos exactamente iguales. Ese es el factor común polinomio. Ahora lo que no es común, ¿cierto? Hemos llegado a este resultado. Entonces esto es igual a x más 1 por x cuarta menos a. Muy bien.
Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero agrupando de otra manera. Te quiero demostrar que no importa el orden en el que agrupes, pero siempre y cuando identifiquemos que tiene esa agrupación algo en común, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta vez vamos a agrupar el primer término con el tercer término porque también tienen algo en común. Ojo, no puedo agrupar cualquiera también. ¿Por qué? Observa, no puedo agrupar este con este porque no tienen nada en común. Son términos que tienen letras distintas. Entonces no los puedo agrupar. No puedo realizar esa agrupación. Sí puedo agrupar lo siguiente. Puedo agrupar estos dos porque tienen la X en común, pero también puedo agrupar este con este o este con este, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen en común nuevamente la letra X. Muy bien, ahora vamos a agrupar entonces, veamos. Vamos a agrupar el primer término con el tercero o el segundo con el tercero. Cualquiera, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, decimos lo siguiente. X quinta menos AX, estoy aplicando la propiedad conmutativa moviendo, esto estoy colocando acá, más X cuarta o negativo X cuarta y negativo A. Entonces, he aplicado la propiedad conmutativa. Ahora voy a aplicar la propiedad asociativa. Voy a agrupar este con este y este con este. Recuerda, en este caso, mira, el primer término positivo, el segundo término negativo. Aquí el primer término positivo y el segundo término negativo. Entonces, no necesito factorizar el signo, por lo que vamos a mantener como positivo. Entonces, acá de estos dos, el común es una X. ¿Qué es lo que no es común? Entra X cuarta menos AX entre X, se queda X, entra A. Más el segundo término, ¿qué tiene en común? ¿Tiene algo en común? Ninguna. Entonces, ¿cuál debo o qué debo hacer? Voy a ver, observa esta primera factorización del primer grupo. He obtenido exactamente la misma expresión. Entonces, lo único que voy a hacer, como ya está, no necesito factorizarlo, entonces lo voy a simplemente colocar entre paréntesis. O por otro lado, si quieres decir, se está factorizando el 1. Lo común que tienen es el coeficiente 1. Entonces, aquí voy a decir X cuarta menos A, si es entre 1, ¿no es cierto? Ya hemos llegado a obtener el mismo factor común polinomio. Ahora solo nos queda aplicarlo. Entonces, vamos a aplicar el factor común polinomio, sería X cuartas menos A, colocamos de una sola forma, de una sola vez, perdón, y lo que no es común va a entrar a los corchetes. Viene el primer término, que sería X por X cuarta menos A. Se queda X cuarta menos A, que es el factor común polinomio, e ingresa X. Más, viene esta expresión, viene el segundo término, se queda X cuarto menos A, ¿y qué es lo único que nos queda cuando es exactamente igual? 1. He llegado al mismo resultado, pero simplemente están los factores cambiados, ¿no? Pero por la propiedad conmutativa sabemos que es lo mismo. Analicemos este último ejemplo, que es el ejemplo 3. Vamos a contar cuántos términos tiene el polinomio o la expresión. Observa. A cuadrado x, 1, menos 2, menos, este sería tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término. Quiere decir que esta expresión tiene 6 términos. La cantidad también es par, entonces podemos aplicar la factorización por agrupación. ¿Qué tal si fueran 5 términos o 7 términos? No vas a poder realizar o no vas a poder aplicar este caso de factorización, ¿ya? Entonces, veamos. En el ejemplo tenemos lo siguiente, que esta expresión ha sido agrupada, dice,
en grupos de 3, 2 grupos de 3. Quiere decir que ha analizado y observa. En nuestro primer grupo es este. ax cuadrado, a cuadrado x, ax cuadrado y x cubo. ¿Qué tienen en común esos tres términos? La x, ¿no es cierto? En cambio, la segunda agrupación ha sido este y este. ¿Qué tienen en común esos tres términos que están con color azul? 2y, ¿no es cierto? Eso es lo común. Pero además había la necesidad de factorizar el signo negativo, ¿no es cierto? Para que el factor como un polinomio sea exactamente igual. Lo que está dentro de los paréntesis sean exactamente iguales. Ahora, tú esto podrías agrupar no de 3 en 3 como lo ha hecho ya, como ya está el ejercicio resuelto. Podemos agrupar de 2 en 2 o nuevamente de 3 en 3, pero de otra manera, ¿no es cierto? ¿Qué tal si agrupamos de 2 en 2? Y vamos a ver que llegamos al mismo resultado. A ver, vamos a agrupar. Si yo agrupo estos dos, ¿qué tienen en común? La A y también la X. Si yo agrupo estos dos, ¿qué tienen en común? El 2, la A y la Y. Si agrupo estos dos, ¿qué tienen en común? X cuadrado, ¿no es cierto? Estoy haciendo simplemente así, de manera rápida. Pero observa, en este primero, ¿qué me va a resultar? Me va a resultar A menos X. De esta segunda agrupación, ¿qué me va a resultar lo que no es común? También debo factorizar el signo, observa, ¿no es cierto? A menos X. Hasta ese momento estamos bien porque hemos encontrado el mismo factor como un polinomio. Pero en esta última agrupación, observa qué está sucediendo. Va a ser lo siguiente. Aquí el común es X cuadrado, pero cuando va a ingresar va a suceder algo distinto al factor común polinomio de las otras dos agrupaciones. Entonces entra x cubo, deja 2x, entra una x, menos 2, queda x cuadrado y entra y. Este factor no es el mismo. Entonces, no me conviene aplicar esa agrupación, por lo que debo ver otra forma de agruparlos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos más de 4 términos, cuando son 4 términos es sencillo, pero cuando tenemos 6, 8 términos, es bueno que siempre estés iniciando con lápiz porque tal vez haya la necesidad de que vuelvas a empezar o vuelvas a repetir el ejercicio. A ver, ¿qué otra manera más puedo agrupar? La idea no es que te compliques, la idea es que puedes iniciar agrupando de distintas maneras, pero lo importante es que esas agrupaciones sean o tengan algo en común. A ver, voy a agrupar, es que aquí he agrupado de esta manera, entonces yo puedo agrupar de la siguiente manera. Voy a hacerlo de 2 en 2. A ver, veamos. Vamos, ¿qué tal si agrupamos estos dos? Tienen en común la letra a cuadrado. También puedo agrupar este término con este término y ¿qué tienen en común? A x. Y por último, puedo agrupar o debo agrupar estos dos que también tienen en común x cuadrado. Veamos si esta forma de agrupar me permiten encontrar, aplicando el factor común monomio, polinomios que sean exactamente iguales. Veamos, vamos a hacer con los colores. Entonces, de estos dos, los ordenaremos mejor para no equivocarnos en el proceso. Entonces voy a decir a cuadrado x menos 2. Pondremos con colorcitos para que nos podamos dar cuenta. A cuadrado x y negativo 2a cuadrado y. Esta otra agrupación sería negativo ax cuadrado y positivo 2axy. Y la última agrupación corresponde a x cubo menos 2x cuadrado y. Agrupar significa reunir en grupitos. Entonces, recordemos que
este ejercicio ya está resuelto y la respuesta es esta, ¿no es cierto? Vamos a llegar a la misma respuesta, pero agrupando de distinta manera. Acá está agrupado de 3 en 3. Ha hecho 2 grupos de 3 términos, ¿no ve? En cambio, nosotros ahora estamos demostrando agrupando de 2 en 2 y hemos hecho 3 grupitos. Veamos, en el primer grupito, ¿qué es lo común? A cuadrado. ¿Qué es lo que entra o qué es lo que no es común de esos dos términos? X menos Y. En este segundo grupo, ¿qué tenemos? Lo común es A, pero también es la X. ¿Qué es lo que no es común? Observa, no estoy escribiendo todavía el signo porque quiero que analicemos cuándo factorizamos el signo también. El primer término, ax cuadrado, se queda a, se queda una x y entra una x. Hasta el momento es el mismo, muy bien. Pero dice que este segundo tiene que ser negativo. Y aquí el primero es negativo y el segundo es positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos el signo. ¿Ahora comprendemos? Entonces, negativo entre negativo, el primero va a ser positivo. Positivo entre negativo, negativo. He hecho que esta expresión sea exactamente igual, factorizando el signo. Entonces, X viene el segundo término, 2 entre 1 a 2, se queda la A, se queda la X, entra Y. ¿Es exactamente el mismo? Sí, pero ¿qué ha ocurrido? Acá, mira, aquí este es 2Y, pero aquí es una Y. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un error, entonces eso también tienes que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Este término, pues era, aquí estamos colocando, 2a cuadrado y nos hemos olvidado del 2, ¿verdad? Entonces, en este caso lo he hecho a propósito, chicos, pero ustedes deben tener cuidado y siempre identificar eso. X menos y no es lo mismo, x menos y es muy distinto a decir x menos 2y. ¿Por qué? Porque este es 2 y este solamente es 1. Entonces, miren, este error ahora hemos identificado y debes tener cuidado al realizar tus ejercicios. Entonces, aquí era 2y, porque aquí también era 2, ¿verdad? Aquí teníamos 2. Entonces, debes tener mucho cuidado en eso. Y el último grupo, perdón, tercer grupo, ¿qué tiene en común? X con menor exponente, x cuadrado. Veamos, el primer término es positivo, positivo. El segundo término es negativo, entonces no necesito factorizar el signo. X cubo, x cuadrado, se queda 2x, entra una x. Menos 2x cuadrado se queda, entra y. Y tenemos el mismo factor común, polinomio, y podemos aplicarlo ahora. Entonces es x menos 2y, y lo que no es común va a entrar al paréntesis. Son 3 términos que ahora he agrupado. He agrupado de 2 en 2, 3 grupos, entonces nos van a quedar en este primer proceso 3 términos, ¿no es cierto? Y lo que no es común también va a tener que tener 3 términos. X menos 2y es lo común. Viene el primero, entra a cuadrado. Viene el segundo, entra menos ax. Viene el tercer término y entra x cuadrado. Hemos llegado al mismo resultado, ¿no es cierto? Observen. Pero ya sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Muy bien. Te he hecho una explicación paso a paso. Hemos recordado factor común monomio, hemos recordado factor común polinomio y gracias a esos dos procesos avanzados hasta la anterior clase, ahora hemos podido aplicar el segundo caso de factorización, que sería el factor común por agrupación.